Quizás no tengamos los mismos hábitos que tenía Daniel. Muchas veces tenemos hábitos que no nos conducen a la fidelidad a Dios, sino que esos hábitos nos conducen a nuestra propia destrucción. ¿Quieres que Dios te libre del foso de los leones de tu vida? Que Dios te libre del foso de los leones de las enfermedades, que Dios te libre del foso de los leones de las deudas, de las angustias. Hay que empezar a ver qué hábitos estoy cultivando en mi vida, si me están conduciendo a Dios o me están conduciendo lejos de Dios. Saludos familia, Dios te bendiga de una manera especial a todos los hermanos. No te olvides de darle me gusta al video, de comentar, de compartir, para que juntos podamos crecer en la enseñanza de la palabra de Dios y que nosotros como jóvenes, como personas, como líderes, podamos nosotros llenarnos de esperanza, de seguridad que el Señor sigue dirigiendo su pueblo. Te vamos a hablar claro, voy al punto. Allí donde estás te quiero decir algo muy importante. Te quiero decir de que en nuestras vidas siempre hay momentos difíciles, hay momentos angustiosos, hay momentos donde pareciera que no hay salida para mi situación. Te lo digo porque lo he vivido. Y una de las cosas que he aprendido es que si Dios libró a Daniel del foso de los leones, entonces Dios también me puede librar a mí de la situación que yo me encuentro. Eso es maravilloso, ¿verdad? Es esperanzador escuchar esto. Pero te quiero decir algo. Todos nosotros tenemos hábitos y los hábitos nos pueden conducir a Dios como nos pueden alejar de Dios. Por eso yo te pregunto, ¿qué hábitos estás cultivando diariamente? ¿Qué hábitos tienes diariamente cuando te levantas? ¿Será que oras? Diariamente, ¿será que tienes el hábito de estudiar la Biblia? ¿Será que tienes el hábito de verte al espejo espiritual y decir, Señor, ayúdame a cambiar esto? Nosotros muchas veces queremos que Dios nos libre del foso de los leones, como lo dije al comienzo, que nos libre de las angustias, que nos libre de los problemas, pero somos incapaces de cambiar nuestros hábitos. Y los hábitos, escuche esto, los hábitos los cambias tú, porque los hábitos los formamos nosotros. ¿A través de qué? A través de nuestra vida cotidiana. Porque hay hábitos que son buenos y otros son malos. ¿Cómo cuáles? Te voy a hablar claro acá. El hábito de fumar un cigarrito en la mañana o un cafecito. ¿Ese es un hábito bueno o un hábito malo? Muchas de las personas que yo conozco a nivel de nuestro país, de Venezuela, y como venezolanos, hoy en día ya eso es como cultura, un cafecito y un cigarro en la mañana. Y hay gente que tiene ese hábito. Y ese hábito a veces la gente no entiende que esos hábitos de los vicios los conducen a su propia destrucción. Hay hábitos de ir a la iglesia todos los sábados, como otros tienen el hábito de no ir a la iglesia porque no tienen necesidad de ir. Pero por eso llegamos al punto, ¿qué hábitos tengo yo actualmente? ¿Por qué te hablo de esto y te voy a hablar claro acerca de la vida de Daniel? Queridos jóvenes y amigos que están acá, porque en el capítulo 6 de Daniel encontramos una escena increíble, una escena donde nosotros vamos a entender que el hábito de Daniel los conduce a la fidelidad a Dios. El hábito de Daniel. Y este hábito no lo conduce simplemente a la fidelidad, no lo conduce simplemente a que Dios le derrame bendiciones, sino que Dios también manda su protección, manda su liberación del sitio donde él se encuentra, porque él tenía un hábito único que muchos de nosotros a veces se nos olvida, que es la oración. Conocemos la historia de Daniel. En Daniel capítulo 6, el verso número 3, encontramos que acá dice lo siguiente: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, porque habían puesto sátrapas, gobernantes, y en ese tiempo habían puesto a Daniel como uno de esos gobernantes. Pero la diferencia de Daniel con esta gente es que vea lo que dice el texto, versículo 3, porque había en él un espíritu superior
Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, porque tenía un espíritu como superior. Los hijos de Dios, los jóvenes de Dios, los conquistadores, los guías mayores, los líderes de Dios, tienen que tener un espíritu superior. ¿Por qué te digo tienen? Porque muchos tienen muchos cargos en la iglesia, muchos participan, pero tienen un espíritu inferior. ¿Por qué? Porque se nos olvida orar, se nos olvida cultivar hábitos que nos conduzcan a Dios. Y por eso dice acá que el rey lo puso sobre todo el reino y lo tenía pensado ponerlo sobre todo el reino, pero siempre va a salir un envidioso y aquí los otros gobernantes empezaron a tener envidia de Daniel, tú sabes, buscando de la vuelta para que pusiera un edicto para ver en qué Daniel era malo, en qué Daniel fallaba. Pero le quiero decir algo acá, Daniel era tan bueno en su trabajo que no encontraron ninguna ocasión para que lo destituyeran de su cargo. Pero ¿qué fue lo que encontraron? Versículo 5, vea lo que dice. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, porque el hombre es demasiado entregado a su trabajo. Si no lo hallamos contra él, en él, relación con la ley de Dios, vamos a hacer algo. Vamos a atacar lo que realmente él ama, que es a su Dios. Aún estos envidiosos se dieron cuenta que Daniel era fiel a su Dios. Y la gente se da cuenta si tú eres fiel o no eres fiel, querido joven que está acá, querida hermana que está acá, querido hermano, querido pastor. La gente se da cuenta. ¿A quién podemos engañar? Decir de que yo soy un hombre de oración cuando en realidad no es así. Decir que yo soy un hombre de Dios cuando en realidad no es así. Los hábitos van a hablar por sí solos. ¿Qué hábitos tienes tú los sábados? ¿Qué hábito tienes tú personalmente como persona? Como hijo de Dios, como creación de Dios. ¿Qué hábito tenemos? El hábito de chismear, el hábito de criticar. Tengamos cuidado con estos hábitos. El rey firmó el edicto. Después que firmó el edicto de que nadie iba a orar a otro Dios, sino solamente a él como rey, y el que lo hiciera iba a ser echado en el fuego del horno. Iba a ser echado en los leones. Iba a estar echado a que los leones se los comieran. Pero ¿qué fue lo que pasó acá? El verso número 10 dice lo siguiente: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abierta la ventana de su habitación que daban hacia Jerusalén. Vea lo que dice acá. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de todo ese lugar, delante de toda esta escena. Yo quiero que usted vea todo este momento. Él abre la ventana. Me imagino que la gente se asomaba y veía que siempre lo hacía, porque dice el texto, como lo hacía antes, como siempre lo hacía. Una de las cosas es que Daniel cultivó el hábito de la oración. ¿Qué hábito tengo yo que me conduzca a una relación estable con Dios? ¿Será que el hábito que yo tengo me conduce a una relación estable con Dios? El hábito de escuchar músicas que no son agradables a Dios, sino porque, bueno, es que a mí me gusta. No es lo que a ti te gusta, es lo que le agrada a Dios. Yo siempre voy a debatir esto con los muchachos, con los jóvenes, con las personas. ¿Por qué? Porque queremos buscar una iglesia que me guste, que me ponga cómodo acá. Y yo siempre he dicho a la gente, Dios no quiere que te pongas cómodo acá en la tierra. Olvídese de eso. Dios quiere que te sientas incómodo, porque tú no eres de acá. Tú no eres de acá. Tu herencia es celestial. Así que enfócate en lo que realmente vales. Si tú vales realmente, como tú dices, bueno, que yo valgo, yo realmente yo importo, yo quiero la ganancia, entonces enfócate en las cosas del cielo y no en la comodidad tuya, ni acá. Y tú como líder no pongas cómodo a los jóvenes, porque no estás para agradarle a los jóvenes, estás para agradarle a Dios. Esto es algo muy interesante acá, el hábito de Daniel. El hábito de Daniel nos ayuda a nosotros a entender de que hay hábitos que nos conducen a Dios y otros que nos alejan de Él. Te pregunto, ¿qué hábito tienes ahorita? ¿Los hábitos que tú tienes te están conduciendo a Dios? ¿Sí o no? Los hábitos que tú tienes, realmente la gente se está dando cuenta que por esos hábitos estás agradando a Dios, estás testificando el amor de Dios. Ten cuidado con tus hábitos. Tengamos cuidado con nuestros hábitos. Después de esto, después que pasó
todo esto agarraron a Daniel, lo echaron en el foso de los leones, el rey se entristeció porque era muy amigo de Daniel y todo lo demás. Pero el verso número 21, entonces fue el rey a ver, quitaron la piedra a ver si después que pasó el tiempo de Daniel estar con los leones, a ver si Daniel estaba con vida. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que entonces, versículo 21, el capítulo 6 de Daniel, entonces Daniel respondió al rey: el rey vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Amén. Señor, ayúdame a cerrar la boca de los leones, ayúdame a salir libre de esta cueva de injusticia, de esta cueva, Señor, donde me encuentro, que hay muchos leones, hay muchos problemas en mi vida. Ayúdame a salir de esta situación. Pero tienes que entender esto: para tú salir de esa situación, tienes que ver qué hábitos tienes actualmente. Daniel tenía el hábito de la oración. Daniel tenía el hábito de tener una relación estable con Dios, tanto así que Dios envió a un ángel. Manda que le cierren la boca a los leones, porque ese es mi amigo Daniel. Imagínate esa escena. Dios quiere ser amigo tuyo, Dios quiere estar contigo, Dios quiere librarte de toda esta situación donde tú te encuentras. Dios quiere, pero tienes que ver qué hábitos tienes actualmente. ¿Qué hábitos? Te levantas, agarra el teléfono, te levantas, si viene y estás pendiente, es un chisme en iglesia, es un hábito común de mucha gente, el hábito de venir y ver a la gente de punta a punta para decir vino bien vestido. ¿Qué hábitos te conducen al cielo? ¿O qué hábitos te conducen a tu propia destrucción? Necesito identificar. Por eso es que sigue diciendo acá que Dios mandó a cerrar la boca de los leones. Y me llama la atención porque después de esto todo era para glorificar el mismo nombre de Dios, no a Daniel, sino a Dios. Porque en el versículo 26, que después del edicto que el rey había dicho, cambió el edicto, y vea lo que pasó. De parte mía es prolongada esta ordenanza, dice el rey, que en todo el dominio de mi reino todos tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Increíble. ¿Pero por qué? Por lo siguiente: porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Aquí está hablando el rey. Escuche, esto es tremendo. Él salva y libra. ¿Y por qué el rey está expresando todo esto? Porque el rey está viendo con sus propios ojos cómo Dios libra a Daniel. Dios quiere glorificarse grandemente en tu vida. Dios quiere glorificarse en la iglesia. Dios quiere glorificarse en nuestros ministerios. Dios quiere glorificarte en tu familia. Dios quiere glorificarse en todo tu ser. Pero para que Dios se glorifique, tienes que cambiar los hábitos. Los hábitos, ¿cuáles? ¿Cuáles son esos hábitos? Identifícalo, vete al espejo, mírate diariamente y ve qué es lo que tienes que cambiar, familia. Vete al espejo, no veas a los demás. Porque Daniel no estaba pendiente de la vida espiritual de sus amigos ni de los demás. Daniel está pendiente de su devoción, la relación con Dios, que lo condujo a glorificar el mismo nombre de Dios y a testificar que Dios es grande. Muchos quieren hablar de que Dios es grande. Ya no necesita la gente que tú digas que Dios es grande. La gente necesita ver a Dios grande en ti por tu vida de testimonio. Y dice, como Dios te libró a ti, entonces la gente va a decir, yo quiero que me libre a mí. Pero si tú sigues esclavizado en tus malos hábitos, ¿cómo puedes decirle a las otras personas que cambien los suyos cuando tú sigues igual? Familia, ¿allí donde estás? Querida amiga, querida hermana, querido líder, querido joven, por amor a Dios, cambia tus hábitos. Por amor a Dios, hay hábitos, queridos jóvenes, que sí nos conducen al cielo, pero comienza con la oración. El hábito de la oración es importante en todos los ámbitos, en todo, porque es consultarle a Dios, es dependencia de Dios cuando oramos. Es tiempo de orar, es tiempo de venir y decir, a partir de hoy voy a cambiar mis hábitos que me conduzcan al cielo y que no me alejen de Él. Hábitos buenos, porque hay hábitos malos. Ahí donde estás, vamos a orar y pídele a Dios en tu corazón: Señor, ayúdame a cambiar este mal hábito del cigarro, este mal hábito de la bebida, este mal hábito de que cuando vienen los fines de semana me voy. No, ese es un mal hábito.
Cambia tus hábitos, que los fines de semana más bien te consagres, vayas a una iglesia, no importa cuál, Dios va a hacer el cambio en ti, pero necesitas cambiar los hábitos. Vamos a orar. Mi Dios, bendito sea tu nombre hoy siempre. En este momento te pido una gran bendición para la persona que está viendo el video, para la persona que está ahí sufriendo, para la persona que está ahí, Señor, luchando con su enfermedad, luchando con sus malos hábitos, para aquel líder, para aquel pastor que siente que ya no puede más. Señor, ayúdanos a cambiar nuestros hábitos, porque tú nos quieres librar, Señor, de los leones de la vida, los leones de los problemas, los leones de las enfermedades. Tú nos quieres librar de los leones de los chismes, las críticas, de todo lo que el enemigo ha puesto en nuestro camino para vernos derrotados. Líbranos de todo eso, Señor. Pero para que eso suceda, Señor, yo sé que tengo que cambiar mis hábitos. Necesito orar más, necesito ser más dependiente de ti. Ayúdanos, Señor, y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, familia. Te recuerdo, te seguimos hablando claro. Y nunca te olvides de que si tú quieres que Dios te libre del foso de los leones en el cual tú te encuentras, hay que mirarnos al espejo y decir, si estoy con hábitos buenos o tengo hábitos malos, y hay que cambiarlos. Te seguimos hablando claro.